Dice la palabra: el rey de Aram estaba en guerra con Israel y tomó consejo con sus siervos, diciendo: acamparé en tal y tal lugar. El hombre de Dios envió a decir al rey de Israel: cuidado con pasar por tal lugar, porque los arameos están allí acampados. El rey de Israel envió entonces gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Este le alertó más de 2 y 3 veces sobre aquel lugar, y el rey montaba allí vigilancia. El rey de Aram, muy alarmado por este hecho, convocó a sus oficiales y les dijo: ¿no sois capaces de asegurar la información? ¿Quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los oficiales dijo: nadie, rey mi señor. Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel todo lo que tú dices en el interior de tu cámara. Él dijo: id y averiguad dónde se encuentra para enviar a prenderlo. Le informaron: está en Dotam. Envió allí caballos, carros y un fuerte destacamento. Llegaron de noche y pusieron cerco a la ciudad. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó de mañana y salió fuera, vio el destacamento que rodeaba la ciudad con carros y caballos y preguntó: ¡ay, mi señor! ¿Cómo vamos a hacer? Él respondió: no temas, están más con nosotros que con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: Yahvé, abre sus ojos para que vea. Yahvé abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los arameos descendieron contra él y Eliseo suplicó a Yahvé diciendo: hiere a esa gente con una luz cegadora, y los deslumbró conforme a la palabra de Eliseo. Eliseo le dijo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y os conduciré al hombre que buscáis. Y los condujo a Samaria. Cuando entraron en Samaria, Eliseo dijo a Yahvé: abre sus ojos para que vean. Yahvé abrió sus ojos y vieron sorprendidos que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: ¿los ataco, padre mío? Él respondió: no los ataques. ¿Matas tú acaso a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? Ofréceles pan y agua, que coman y beban y vuelvan a su señor. Les sirvió un gran banquete y luego comieron y bebieron. Los despidió y regresaron a su señor. Las bandas de arameos dejaron de invadir la tierra de Israel. Es palabra de Dios. Pues bien, ¿cuál fue la primera cita con la que hemos empezado este retiro, las enseñanzas? Efesios 6. Todos los temas que estamos desarrollando están en torno a esta cita bíblica y estamos explicando uno que otro versículo en los temas siguientes. Hemos dicho entonces en la primera enseñanza que la lucha no es contra ¿qué? Carne y la sangre. En la segunda enseñanza hemos hablado que ¿qué es lo que debemos hacer? Fortalecernos. Muy bien. Entonces, en esta tercera enseñanza vamos a enseñar a pelear en el Espíritu. El tema que vamos a tocar se llama Peleando en el Espíritu. Y para ello, nuevamente voy a retomar Efesios 6 y voy a leer versículo del 17 al 18. Dice la palabra: tomad también
el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. San Pablo acá también nos viene a decir algo que más o menos hemos estado enseñando ya todo el día, que nosotros no debemos buscar resolver en la carne lo que está pasando en el espíritu. Es decir, ese problema que tenemos en concreto con algún familiar o con alguna situación, ese problema que podamos tener en concreto, es un problema no en la carne, sino en el espíritu. ¿Por qué? Debemos ver quién está causando, ejemplo, en el corazón de nuestros hijos su inconversión. Debemos ver quién está provocando en el corazón de nuestro cónyuge su dureza. Debemos ver quién está provocando en nuestro cuerpo la enfermedad. Debemos entender que las soluciones a problemas espirituales son soluciones espirituales. Y aquí San Pablo nos dice que tomemos, ¿qué espada? ¿Qué espada? ¿Qué espada? La palabra de Dios, el Espíritu. Ahí está, en la palabra de Dios está el Espíritu Santo que aviva nuestro corazón. Y te explico por qué. Cuando Jesucristo le echaban la culpa de que, o le acusaban de que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, ¿qué dijo él? Que yo los expulso por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Es decir, la acción que Cristo viene a realizar, esta salvación que se viene a efectuar en nuestra vida, se da por medio del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que el Señor sana, que el Señor libera a enfermos de sus opresiones. Es por el poder del Espíritu Santo que el Señor entiende lo que había en el corazón de la gente. Es por el poder del Espíritu Santo que el Señor sabía lo que la gente experimentaba en su interior. Un caso, por ejemplo, le querían poner a prueba y le dicen: ¿de quién es esta moneda? Y dice la palabra que él, sabiendo lo que estaban ellos pensando en su interior, pudo responder lo que en ese momento respondió: al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pelear en el Espíritu según las reglas espirituales, según los principios espirituales. Más o menos vamos a adentrarnos, porque la batalla espiritual, la guerra espiritual, se aprende más cuando uno pelea. Es decir, ahora vamos a dar algo nada más de teoría, pero ya depende de ti que lo puedas aplicar. Dice la palabra de Dios, algo que incluso hemos visto en este profeta Eliseo, en Amós capítulo 3, versículo 7, dice: nada hace Dios sin antes revelar sus secretos a sus profetas. Es decir, el Espíritu Santo es el que te va a abrir a ti y a mí el entendimiento para que comprendamos qué situación estamos atravesando a nivel familiar, a nivel emocional, salud, economía, lo que fuere. Es el Espíritu que nos va a enseñar qué es lo que está pasando, y frente a lo que está pasando, qué es lo que debemos hacer, cómo enfrentarlo, porque esto determina la batalla. La batalla se determina por las estrategias. Tú y yo no salimos a combatir a ciegas. Tenemos que salir a combatir según el Espíritu, con conocimiento de lo que está pasando, con conocimiento de lo sobrenatural y sobre todo con la fuerza de nuestro Señor para vencer toda fortaleza de maldad. Amén. Dice el Salmo 44, versículo 4, dice: no conquistaron la tierra con su espada, ni su brazo les dio la victoria. Fueron tu diestra y tu brazo, Señor, y la luz de tu rostro, pues los amabas. ¿Qué nos puede dar la victoria? Nuestras capacidades intelectuales, nuestra habilidad para resolver problemas. ¿Qué es lo que nos puede dar la victoria? Conocer el plan de Dios.
saber lo que Dios quiere que hagamos en concreto frente a una situación. Y muchas veces lo que Dios quiere que tú y yo hagamos no necesariamente es lo que tú y yo queremos hacer. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el Señor nos pide que no solamente comprendamos la situación, sino de que apliquemos soluciones espirituales a problemas carnales. Problemas de esta vida que podamos tener, apliquemos soluciones espirituales. Si la lucha no es contra tu esposo, tus hijos, si la lucha no es contra tu jefe, la lucha es contra aquel que está incitando en ellos ese tipo de comportamiento. A esta hermana, ¿se acuerdan la que le comentaba que había venido a Australia, que tenía problema en su matrimonio? Yo le decía a ella, frente a lo que estamos enseñando, que la lucha que ella tiene que ejercer no es a su esposo, porque al contrario, eso va a avivar su corazón para que se cierre. La lucha que nosotros debemos ejercer es contra el demonio que está incitando el corazón de esta persona. A veces a mí me ha tocado testimonio de gente que se ha puesto a orar por su cónyuge y ha sentido que algo les quemaba. Me he encontrado madres que en un momento determinado se arrebataron y le metieron la mano encima a los hijos, se pusieron a orar, se pusieron a ayunar y el hijo salió de los problemas. Me he encontrado con mucha gente que aplicó soluciones espirituales a problemas humanos. ¿Hasta aquí estamos siendo claros? ¿Qué soluciones estás aplicando tú? Cri, cri, cri. ¿Qué soluciones estás aplicando tú al problema en concreto que tienes? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Porque tú vas a intentar un montón de alternativas, pero esas alternativas que estás intentando ¿son de Dios? ¿Dios te ha dicho que lo hagas? Porque si Dios no te dice que lo hagas, no va a haber éxito. Eclesiástico capítulo 10, versículo 5, dice que el éxito del hombre está en la mano del Señor. Eclesiástico capítulo 10, o Sirácides, en la Biblia de latinoamericana es conocido como Sirácides y Jerusalén, u otras traducciones Eclesiástico. Capítulo 10, versículo 5, el éxito del hombre está en las manos del Señor. Entonces no depende de nuestras capacidades o de nuestras habilidades. Yo no sé si te has dado cuenta que uno se termina cansando cuando ha intentado una y otra solución y no ha visto respuesta. ¿Uno se cansa o no? Eso es porque hemos buscado solucionar las cosas según la carne, a pesar de que digamos que no es así. En realidad tú lo que necesitas es una palabra del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero di una sola palabra, Señor, y mi siervo sanará. El centurión sabía que una sola palabra del Señor bastaba. Pedro sabía que una sola palabra del Señor bastaba para caminar sobre las aguas. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Y pudo hacer algo imposible. A ti te basta solamente una palabra. Una palabra. Que sepas con claridad una sola cosa, lo que Dios quiere. Por eso es que San Pablo, en esta carta de Efesios que hemos leído, en el versículo 18, él nos dice, siempre en oración. Este siempre en oración significa continuamente, en todo momento, pase lo que pase, con ganas o sin ganas, siempre en oración. Y después nos dice, suplicando y orando en toda ocasión en el Espíritu. Cuando yo atravesaba el problema en mi primer año de matrimonio en mi casa, mi esposa, con todas las cosas que estábamos atravesando, usted decía que lo único que yo hacía, en vez de decirle algo a mi madre, porque esa sería la solución inmediata, ¿no? Decirle a mi mamá, mamá, no te metas en mi matrimonio. Decirle a mi hermano mayor, no te metas en mi matrimonio. La solución inmediata sería decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos o hacemos cualquier cosa. Esa es la solución inmediata, solución según la carne. Pero ¿qué era lo que quería Dios? Como te digo, me pasé varias noches de rodillas, alabando, bendiciendo, glorificando, manteniéndome en el Espíritu, para que llegara el momento en que el Señor me diera revelación
aquí hay algo importante que debes entender. Hay dos tipos de revelación. La revelación salvífica que nos ha dado el Señor. Esta es la revelación que ya conocemos, que nos enseña nuestro magisterio de la iglesia, que nos enseña la palabra de Dios, la venida en carne de Dios en Jesucristo, verbo encarnado. Esta es la revelación general, digámoslo así. Pero también hay revelaciones particulares. Y de estas revelaciones particulares son las que el Señor lleva al hombre o a la mujer de fe. Es decir, el Señor te comienza a revelar lo que está pasando, te revela cómo sacar a tu hijo del problema, cómo hacer de que el esposo cambie en su corazón o que la esposa cambie en su corazón, cómo hacer para que se desbloqueen áreas económicas de tu vida. Te pongo un ejemplo. Me tocó ir a predicar una casa cuando podía ir a casas a predicar. Ahora ya no da tiempo, hermano, porque hay muchos que me dicen para ir, pero un poquito difícil. Pero al principio del ministerio me tocaba ir a casas a predicar y había una familia que tenía un problema judicial hacía 25 años. No lo resolvían, había muchas situaciones. Cuando nos hemos acercado a orar por esta familia, hemos orado por ellos. Cuando hemos orado, hemos clamado, dice la palabra, cuando le hemos suplicado según el Espíritu a Dios, que nos muestre qué era lo que estaba bloqueando esta situación, el Señor nos lo mostró. Se le dijo a la familia aplicó lo que el Señor nos había mostrado y a las 2 semanas el problema se había solucionado, uno que no se solucionaba más de 20 años. En 2 semanas. ¿A partir de qué? De que se hizo lo que el Señor mostró. Ahora no te voy a estar hablando de qué mostró o qué no, porque no todos los casos son iguales, ¿cierto? Pero ¿qué te quiere mostrar a ti? Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. ¿Cómo son esas cosas que ignoramos? ¿Cómo son? Hay cosas grandes y secretas que ignoramos. ¿Y por qué ignoramos? Primer tema, porque no comprendemos los secretos del reino. A ti, hermano, en esta enseñanza se te está predicando algo que de pronto no se encuentra siempre en libros y no se enseña muchas veces. Se te está dando experiencia. De pronto esto es importante que lo entiendas. Estos son secretos del reino que el Señor en nuestra oración personal y en nuestra vida de comunión con Él nos va revelando. Todos empezamos teniendo problemas y como en el taller de quebrantamiento de maldiciones dije, ¿no? Mi abuela era bruja, hacía vudú en Cuba, o sea, mi descendencia es cubana y francesa. Entonces mi abuela hacía vudú en Cuba, el hijo de la abuela era santero, el papá de mi mamá, perdón, era santero, brujo también. Entonces mira ese árbol genealógico, ¿no? Aparte de eso, pues, como te dije, conté también de que un día a mi padre le hicieron brujería y nosotros no sabíamos qué había pasado. Mi padre se fue de mal en peor económicamente y cuando mi padre y mi madre se divorcian, el hogar ya estaba totalmente destruido. Estábamos por sacar el colchón de mi papá a la calle para botarlo porque a mi mamá necesitaba colchón de una plaza, ya no de 2. Y levantamos el colchón y veíamos que en la parte donde mi papá dormía algo se movía detrás. Cortamos el colchón y comenzaron a caer gusanos de este tamaño. Como rayos aparecieron ahí. Mi hermano, el que estaba en Estados Unidos, problemas fuertes, estaba por divorciarse con su esposa, intentó suicidarse. Mi hermana en Estados Unidos también. Mi sobrina, que es como mi hermana en Canadá, quedó embarazada de un narcotraficante, estaba con un narco que le había amenazado, si no abortaba la mataba, y ella tuvo que huir a Canadá, de Estados Unidos a Canadá. O sea, mira, de Perú a Estados Unidos, de Estados Unidos a Canadá. Mi hermano acá también con un montón de problemas y yo con los que tenía. Esa era mi realidad. Pero, ¿te acuerdas lo que te dije? Unamos las enseñanzas. Hay que comprender el significado, ¿por qué me está pasando esto? Hermano, mi padre era una persona que tuvo un montón de dinero. Es decir, él nos sacó de un callejoncito donde vivíamos, con mucha honra y todo lo demás. Y de pronto él nos llevó a una casa de 3 pisos en Barranco, un condominio propio. De pronto a mi hermano mayor le dio carro, a todos nos dio universidad. Pero de la noche a la mañana todo quebró. Mi padre era
es una persona que no tiene profesión, pero es muy autodidacta. Entonces mi padre tiene un estudio jurídico y él no es abogado, pero tiene mucho conocimiento al respecto. Mi padre administraba en su época los restaurantes del Sachún, cuando el Sachún antes era un restaurante turístico bastante conocido y habían abierto no solamente en Perú, sino en Sudamérica. Mi padre administraba esos restaurantes y aparte tenía otros negocios más y le iba muy bien. Y de la noche, mi padre era incluso su frase, ¿no? Donde yo pongo el dedo sale petróleo. Oye, no te miento, esa era la frase de mi padre. Mi padre era una persona que tenía un diamante en su dedo, un anillo de oro grueso, un diamante y con 4 zafiros, no sé, una cosa así. Muchos decían que era narco, mi viejo, pero de la nada se comenzó a hacer. De la nada se comenzó a hacer. De la noche a la mañana fue de mal en peor. Comenzó a quebrar sus negocios, comenzó a perder. Tuvo que vender un negocio que tenía en Cieneguilla, un local inmenso, para poder pagar otras deudas. O sea, mira el tamaño local vendido ahí en Cieneguilla, que el metro cuadrado es barato, eran como $300,000. O sea, y así perdió un montón de cosas, perdió fábrica, un montón de cosas. Y de la noche a la mañana toda la familia cayó en una desgracia económica. Mi hermano mayor, que había acabado la carrera, no encontraba chamba. Todos mis hermanos que habían terminado carrera, menos yo dejé la carrera por las drogas. Mis hermanos, todos los que habían terminado, mi hermano en Estados Unidos periodismo, mi otra hermana profesora de educación inicial, todos perdieron chambas. Todos teníamos problemas económicos y ahí vino la época en donde pues uno se comenzó a cuestionar qué está pasando, ¿no? De haber tenido todo eso, ahora no tener nada. El Señor, cuando me dio a mí salvación en un retiro, y bendito sea Jesucristo, mira cómo es el Señor, ¿eh? Hace 15 años, este auditorio no estaba construido, para los que conocen esta zona. Este era un auditorio que se está cayendo en pedacitos, era bastante humilde y sencillo. Yo en este auditorio conocí a Jesucristo hace 15 años. Mi experiencia con Jesucristo, donde yo nací de nuevo, fue acá. En este lugar me impusieron la mano. ¿Te acuerdas que te cuento que me fui de cara? Y todo lo que me pasó, yo estaba en la última banca. Fue en este lugar. Y mira, bendito sea Jesucristo que así hace las cosas. Ese día que yo acepté a Jesucristo, lo primero que me nació por el Espíritu fue leer la palabra. Lo primero que me nació, comencé a leer y leía y veía. Lo que dice la palabra no se parece en nada a lo que yo vivo. Acá dice que yo soy cabeza y no cola, y yo vivo como cola. Acá dice que yo seré bendición de naciones y soy la maldición de mi familia. Sí, porque yo era la oveja negra en la familia. ¿Quién quiere pues un alcohólico, un fármaco dependiente? Yo a mi madre le robaba para consumir y tenía que robarle a la gente en la calle para consumir. El nivel de adicción al que yo había llegado, a pesar del tratamiento con psicólogo, con psiquiatra, a pesar de lo que me querían internar en el centro de rehabilitación, no pasaba nada. Ya tenía hasta neuronas quemadas, como se dice a veces. Entonces, cuando yo fui salvo, me puse a entender, Cristo me ha llamado a una nueva vida. Y si Cristo me ha llamado a una nueva vida, tengo que comenzar a reclamarla. Entendí lo que dice la palabra respecto al pueblo hebreo cuando salió de la opresión de los egipcios. ¿Se acuerdan? Vaga por el desierto y para entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tenía mal el estómago con gastritis y úlcera, tenía un problema cardíaco, arritmia sístole ventricular izquierda. Aparte yo tomaba ansiolíticos, Tegretol de 12 miligramos. Con 12 miligramos tú duermes una semana. Yo dormía 3 horas. Es decir, el neurólogo ya estaba loco, no sabía qué hacer. Ya no sabían con qué pepiarme. Pero la cosa es que en ese estado de vida, así me llamó Cristo, yo pude haber hecho lo siguiente: lamentarme por la vida que tenía, porque más encima yo fui ultrajado a los 8 o 9 años de edad. Yo pude haberme quejado de mi vida, pude haber renegado, como en algún momento cuando no conocí a Cristo hice, renegar del día en que nací. Pude haberlo hecho, pero tomé decisión de algo: pelear por lo que la palabra me muestra, pelear que lo que aquí dice es para mí. Mientras tú no entiendas eso acá, no vas a poder pelear en el espíritu.
porque uno tiene que liberar espiritualmente ciertas áreas de dominio del mal. El mal estaba dominando áreas económicas en mi hogar, estaba dominando áreas de conversión en mi hogar, la inconversión de mi familia, estaba dominando áreas de salvación. En mi hogar no entraba la salvación, a pesar que íbamos a misa, a pesar que mi mamá iba todos los domingos a misa. Mi mamá era una persona que sufría terriblemente, llena de odios, llena de angustias, y así andábamos todos. Mi hermano, el mayor, que llevó mayores problemas, en fin. Cuando yo comencé a entender que el enemigo había tomado posesión de lo que es mío, y aquí te voy a poner un ejemplo. Actualmente mi hermano trabaja, es abogado para una persona particular, que esta persona particular tiene tanto dinero que lo único que hace como trabajo para mi hermano es liberarle de toda carga los terrenos que tiene esta persona. Si los terrenos están invadidos, si están en algún litigio, eso es lo que hace mi hermano desde hace más de 7 años. Es una persona que tiene dinero, fue la que vendió los terrenos a Luchetti, los pantanos de Villa, que después ahí obviamente le cerraron, pero ellos compraron. Bueno, la cosa de esos terrenos, por ejemplo, uno nada más fue vendido en más de 13,000 millones de dólares. Uno de los 3 terrenos. Los otros eran más grandes, ese era el más chico. Entonces mi hermano, ese es su trabajo. Ver que un terreno, propiedad de estas personas, es invadido o está en algún litigio, mi hermano como abogado se encarga, como se dice, de limpiarlo, de dejarlo útil para que estas personas lo puedan utilizar, ¿no? ¿Cuál es el punto? Mi hermano es abogado y por esa facultad puede hacerlo. Ahora te explico algo. ¿El Espíritu Santo qué es? Es un abogado. Es un intercesor, en algunas traducciones dice es un abogado. Y es el Espíritu el único que te puede liberar de esas áreas espirituales para que se comience a derramar la bendición en tu vida. ¿Hasta aquí me estoy dejando comprender? Te estoy hablando en el Espíritu y no en la carne. Va a ser un poquito difícil entender, por eso es que estoy poniendo analogías que nos puedan ayudar. Cuando una persona no hay prosperidad económica, hay un bloqueo. Esto lo hablamos en el taller de quebrantamiento de maldiciones, que a la hora de la salida lo pueden adquirir. Hay áreas de bloqueo. ¿Por qué de pronto tu papá fue pobre? Tu abuelo. De pronto tú el mismo problema. O de pronto no fue así. El problema te ha venido a ti y quizás no a tu familia. ¿Por qué? Hay áreas de bloqueo. Acuérdate, decíamos que el enemigo busca atacar distintas áreas para robarnos nuestra fe. Y este San Pablo, del que estamos enseñando, nos dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores del mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Un día me voy a evangelizar a una zona de Villa María del Triunfo. Una zona en donde habían ido, como me habían dicho, mucha gente santa a evangelizar. Habían ido obispos, sacerdotes, y de pronto cuando llegamos con un grupo de hermanos, apenas en una zona, no voy a decir la zona, porque a lo mejor aquí hay alguien de Villa María, y después se quiere cambiar de casa, pero hasta Dios te informa de eso. Haciendo un paréntesis, si tú vives en una área de dominio espiritual, el Señor te lo manifiesta para que hagas intercesión en batalla espiritual y liberes el área para bendición de todos los que viven ahí. ¿Por qué crees que estamos haciendo el retiro acá? ¿Por qué no sabrá tener el Señor? Está liberando los cielos en este momento, no solo para ti, sino para la gente que vive alrededor, para la gente que está viviendo alrededor. Por eso es que el Señor hace guerra espiritual en ciertos lugares. En fin, llegamos y estaba con un amigo. Y llegamos y cuando pisamos el lugar íbamos a predicar un hermano en la comunidad Fuerza de lo Alto, un hermano en la comunidad llama de amor, el amor, comunidad del amor, ¿no? Con Aurelio Carpio. Y bueno, me tocaba a mí predicar. A la hora que yo cierro los ojos y comienzo a levantar la mano, vi principados en los cerros. Es decir, demonios grandotes que estaban gobernando a otros demonios chiquitos que provocaban pues depresiones, ansiedades, tristeza, miseria y un montón de cosas más. Entonces nuestra oración
no fue dirigida a la gente, sino a lo que en el Espíritu del Señor en ese momento nos revelaba. Fueron 3 años en donde se dio un avivamiento en ese lugar. 3 años en donde no se evangelizaba y de pronto de la noche a la mañana se hizo seminario de vida en el Espíritu, crecimiento, invitaron un predicador, otro predicador, llegaba un sacerdote. La cosa es que la gente comenzó a cambiar. ¿Por qué? Se liberó áreas de dominio. Repito esta parte por si no lo has entendido. Nuestra lucha es contra principados, contra las potestades. Habían potestades y habían principados. Yo recuerdo justo aquí hay unas hermanas que han venido de Chiclayo. Recuerdo cuando me invitaron allá a hacer un retiro, habían como 800 personas más o menos, y el equipo de sonido no funcionaba. Yo me acuerdo que quedé mirando a una hermanita, le dije, hermana, impóngale la mano al equipo. ¿Qué cosa, ves? Hermana, impóngale la mano al equipo. Hermano, impóngale la mano al equipo. Comenzamos a orar. A ver, Señor Jesús, ya le comencé yo a imponer la mano, ¿no? Oye, no se escuchaba nada, la gente pedía la devolución del dinero, todo se estaba viniendo abajo. Había un principado, pues, algo externo que estaba gobernando sobre lo que estaba pasando. Entonces se tenía que hacer una liberación en el lugar. Comenzamos a orar de tal manera que incluso le pedimos al Señor, mándanos ingenieros de sonido para que coalicen el equipo. Oye, el sonido no solamente comenzó a funcionar, sino que llegaron 2 ingenieros de sonido. Imagínate. Es decir, eso es lo que tú tienes que hacer en tu vida. Porque tu matrimonio no está despegando. Porque hay un principado. A lo mejor esto puede ser una maldición que te está viniendo de familia. A lo mejor esto puede ser un problema que tú has adquirido al no hacer en tu matrimonio algo que Dios te ha pedido y has bloqueado la gracia. Pero ¿cómo saberlo? Orando, preguntando, pidiendo revelación. Yo recuerdo, había un chico en un lugar con problema de homosexualismo. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo trabajamos en esta persona? Ora y reprende tal cosa. O sea, no era el espíritu de homosexualismo el que había que reprender otra cosa primero. Cuando se oró, se liberó frente a eso que nos mostraba el Señor, esta persona quedó liberada del mal. Es un amigo mío que me encuentro y me dice, hermano, esas tentaciones ni más las he vuelto a sentir. Lo mismo nos pasó incluso, escúchalo, con un fraile. Con un fraile. Antes, mi amigo, antes de ser sacerdote, el hermano era atacado espiritualmente y había mucha tristeza en él, en su hermano y en toda su familia. Su hermano también era sacerdote o es sacerdote. Entonces había mucho ataque, mucho ataque. Y el ataque venía por el área sexual. Entonces yo le decía, te frustraba porque como quería ser sacerdote, imagínate, ¿no? Se hizo una oración, se hizo una liberación preciosa. Y el hermano después le da testimonio a sus otros hermanos sacerdotes, yo nunca había sentido la pureza que en este momento estoy sintiendo. Y desde que ahí me lo encuentro el hermano, siempre recuerdo ese testimonio, porque él ha experimentado lo que es la libertad del Hijo de Dios. Y te hablo de un hombre que ora, de un hombre que se esfuerza por agradar a Cristo, que quiere ser sacerdote. Bueno, bendito sea Cristo que ya lo es. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Áreas de dominio espiritual. Y ahora, por eso te contó mi testimonio, para que no digas que tú estás más fregado que yo. Porque aquí no vamos a hacernos competencia quién está más fregado que quién, ¿no? Pero sí para decirte que no hay situación de la cual Jesucristo no me pueda sacar. Amén. No hay situación si yo peleo en el Espíritu, no en la carne. El Señor, te pongo un caso. Mi esposa, dentro de todos los problemas que he pasado, mi esposa, bendito sea Cristo, es una mujer santa que el Señor la ha fortalecido mucho también a partir de sus tribulaciones. Mi esposa pierde trabajo a cada rato, pero a cada rato también lo encuentra. Pero emocionalmente le tumba, pues. Y yo estaba en un trabajo en donde la humillaban, la trataban mal, le llenaban el corazón de dolor, la marginaban, la hacían sentir pésimo. Y ella me decía, voy a renunciar. No. Voy a renunciar. Aún el Señor dice que no. Voy a renunciar y no me interesa nada. No, le dije. Y ella comenzó a mantenerse. Le expliqué cuál era el plan de Dios. Mire, el Señor aún no ha dado
no ha abierto puertas. Y mientras Dios no abra puertas, no te atrevas a hacer nada. No te atrevas a hacer, porque si no el Señor va a permitir que repitas la prueba nuevamente. Escarapela el cuerpo, ¿no? Oye, si tú no me crees, lee solamente el Evangelio de Marcos y vas a ver que los apóstoles atraviesan más de 4 tempestades. Y siempre les prueban lo mismo. Se repite la prueba, hermano. No sé si te has fijado, año tras año se te está repitiendo el mismo problema. Año tras año, no lo superas, se está repitiendo la prueba porque no estás respondiendo de acuerdo a la fe, de acuerdo al Espíritu. Entonces en ese momento el Señor me dice, ahora sí dile a tu esposa que se vaya. Y en ese momento el Señor, a mí no me estaban pagando. Era el momento menos indicado para que renuncie. O sea, mira, yo trabajaba, pero el jefe, lamentablemente como muchos empleadores, abusivo, no nos pagaba. O sea, vendíamos casas, entraba la plata al negocio, pero no nos pagaba a nosotros. Y nuestras comisiones, si eran más de $1,000, nos la pagaba de $100 en todo un año. Entonces imagínate, yo estaba así de fregado, pues. Entonces yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Renuncia ahora sí. Mi esposa renuncia, toma la liquidación y en ese momento el Señor me dice, ¿sabes qué? Con la plata y la liquidación, sal de tu casa y paga los 3 meses del departamento que te voy a mostrar. Porque alcanzaba justito, yo le decía, Señor, si este departamento cuesta más de esta cantidad, no lo puedo pagar. Nos fuimos a la calle, comenzamos a orar, orábamos en la calle, comenzamos a buscar todos los departamentos carísimos, queríamos 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, lavandería. Y que sea lo más posible casi de estreno. Se ríen. Es que es verdad, pues. A ese momento ya mi fe, hermano, ya el Señor me había probado, chancado, golpeado. Dije, ya, pues total, hay que pedir, dicen, ¿no? Hay que pedir el máximo tope, ¿no? Hay que pedir el tope máximo. No te miento, ¿ah? Mi esposa me dijo, mi amor, yo siento que por acá debemos ir. ¿Por ahí? Pero ya hemos pasado. Vamos, yo siento. ¿Qué dijo? Siento. Fuimos, ella le preguntó al guardián, el guardián nos llevó a un lugar que hacía más de 8 meses que lo habían terminado y no lo alquilaban. La mujer, por la desesperación del dinero, se tiró al suelo. Y yo, ni corto ni perezoso, aproveché la oportunidad. Pagamos todo, no teníamos que comer, teníamos cama, bendito sea Jesús por eso, que era importante. Pero no había cocina, no había frigider, no había nada. ¿Y sabes cómo fueron apareciendo las cosas? Orando, hermano. Señor, frigider, mi esposa está asada porque la carne se malogra, tenemos que comprar para el día. Señor, frigider, llamó mi hermano y apareció el frigider. Señor, cocina, tiene que ir a la casa de su mamá a cocinar y ya me está diciendo que está cansada de eso. A punta de empujones de mi mujer comencé a orar. Y fueron apareciendo las cosas. ¿Y qué te quiero decir? Las cosas se solucionaron en un plano de oración. El Señor me mostró, Israel, tú diezma para que se quebranten maldiciones económicas tuyas y de tu familia. Cuando yo comencé a diezmar, te explico, mi padre estaba muriendo de hambre, literalmente. No tenía a veces dinero. Mi padre vive solo en Miraflores. No tenía dinero. Mi padre le iba mal. Mi padre tenía pues 3 cajas de Chivas Regal, whisky, del antiguo, el antiquísimo. Y me dijo, hijito, ¿sabes qué? Yo lo iba a guardar para el matrimonio de alguno de ustedes, pero véndelo para comer. Tuve que vender su whisky, tenía amigos que compraban y lo vendí baratazo, ¿eh? Whisky que costaba como $30, lo vendía a 20. Mi padre con eso comenzó a sostenerse, el platito de comida lo alargaba 2, 3 días. A esa situación estuvo mi padre. Cuando yo comencé a diezmar, comencé a ofrecerle al Señor mi dinero y mi dinero comenzó a evangelizar porque en mi comunidad había gente más necesitada que yo y nos juntábamos 4 hermanos y comprábamos carritos sangucheros para los que no tenían trabajo. Y comenzamos a glorificar al Señor con nuestro dinero. Hermanito, actividad para acá, venga hermano. Pasaba un amigo un día en el carro, me dijo, oye, no te pagan. Y una señora estaba pidiendo por su hijito que estaba enfermo, se le veía enfermo a la criatura, estaba pidiendo dinero y yo le di lo que tenía. Y el hermano me dijo,
el chico este con el que trabajaba, pero ¿por qué se lo das? ¿Y tú cómo vas a hacer? Yo tengo fe, ella no. A mí el Señor me va a retribuir, pero ella necesita que yo le retribuya de parte de Dios, en su necesidad. Y así me la pasaba. Muchas veces testimonios que a mi esposa no le he contado a nivel económico, porque si no me mete un cacerolazo en la cabeza. ¿Por qué has hecho eso? Sabría que esas serían las palabras. Imagínate, ¿no? Pero de pronto, ¿qué era lo que pasaba? Yo vivía en el Espíritu. Es decir, mi Dios, que me dice que valgo más que un pajarillo, Él me dice que no me va a faltar nada. Entonces, te explico cómo fue liberándose las cosas. Mi hermano en Estados Unidos se comenzó a reconciliar con su esposa. Bendito sea Jesús, que vienen el día de mañana de Estados Unidos, vienen a pasar Navidad con nosotros. El matrimonio se salvó. Mi hermana en Estados Unidos hubo conversión, está buscando cambiar. Mi sobrina en Canadá encontró a Jesucristo. Y lo más loco de mi sobrina en Canadá, ¿sabes cómo tuvo su encuentro con Jesús? Tanto habíamos orado mi madre, que su abuela y yo, que un día la llamo por teléfono y sentí, hermano, que la cabina de donde estaba hablando había fuego. Yo no sé si había calor o habían prendido algo, pero quemaba. Yo decía, este es el Señor. Y me lo imaginé estando hablando por teléfono. Esto es cuando hables por teléfono, ¿eh? Cerré mis ojos y comencé a hablar con ella y me la imaginé sentada. ¿Cómo está? Sentada. Entonces yo en ese momento me imaginé que le estaba imponiendo las manos en la cabeza. Y comencé a orar en lenguas. Mientras ella me hablaba y me contaba sus problemas, se puso a llorar por teléfono. En ese día ella tuvo un encuentro con Jesucristo. La de mi hermana fue peor, ¿eh? Fue peor. Mi madre la llama a Estados Unidos y hablando por teléfono, a mi madre se le explicó estas cositas. Hablando por teléfono, mi madre comienza a pedir, Espíritu Santo, derrámate en ella, y comienza a orar en lenguas y mi hermana, ¡pum!, se cayó en descanso en el Espíritu a larga distancia. Mi familia se convirtió, todos se convirtieron, todos profesan a Cristo como su Salvador. Y mi padre, mi padre, bendito sea el nombre del Señor, ¿qué no le ha hecho? Mi padre aprendió en medio de toda esa pobreza que estaba viviendo, porque trabaja con 2 personas más. Yo iba todos los viernes a predicarles en medio de su miseria. Le predicaba a un economista, a mi padre y una abogada. Me sentaba desde las 7 de la noche hasta las 11 que hacíamos la oración. Les predicaba. Mi padre aceptó a Cristo como su Salvador y comenzaron los cambios. Mi padre le tocó de la noche a la mañana administrar una pesquera. En pesquería se mueve bastante. Mi padre, mira cómo es Dios, ¿eh? Tiene 77 años. Y mi padre un día se puso a pensar, si mi hijo me habla de la fe, si mi hijo me habla que el Señor hace nueva todas las cosas, ¿por qué yo sigo en mi departamento de un dormitorio? Departamento chico tenía, en donde era su estudio y todo a la vez. La cosa es que lo llamaron un día por teléfono y se había ganado en un sorteo un departamento en Surco. Pero a mi padre le gusta vivir en Miraflores. Vendió el departamento en Surco y se compró uno en Miraflores de 120 metros. Tanto le habrá dado el Señor que le sobró para comprarse un Toyota del año. Ese es mi padre, que reconoce que todo lo que le viene es de Dios. Mi padre actualmente ayuda a un montón de gente. Él se va en la calle, viejito mi viejo, sale con su bolsita y comienza a llevar comidita a gente necesitada, comienza a llevar ropita, se va y compra cosas y le lleva a las personas, los trata de ubicar en un asilo, en algún lugar donde puedan estar. ¿Quién le enseñó eso? El Espíritu Santo, a partir de que se liberaron áreas espirituales. ¿Me dejo comprender? No es la carne, no es según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Te cuento mi testimonio, hermano, un poco para animarte, un poco para tratar de consolar tu corazón de que aún hay que luchar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. A los siguientes, escúchalo bien, ¿eh? Segunda de Corintios 10, 3 a los siguientes. Agárrate, hermano, porque esta cita nos ayuda un montón. Dice: pues aunque vivamos en la carne, no combatimos según la carne. ¿Qué nos dice?
Se chorrearon hasta el final. Aunque vivamos en la carne, no combatimos según la carne. Escúchalo bien, ¿eh? No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Palabra de Dios. San Pablo nos dice que nuestro combate no debe ser según las armas de la carne, según los criterios humanos, sino según el Espíritu Santo. Sino según el Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a retomar el pasaje que habíamos leído del profeta Eliseo, que está en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes 6:15 a lo siguiente. Te explico. Como bien cuenta la historia, dice que Eliseo, siendo profeta, le comienza a advertir al rey de que los arameos estaban invadiendo la tierra y les va diciendo: mira, el arameo viene por acá, el arameo viene por allá, el arameo pasa aquí, pasa por allá. Y ellos se sorprendieron y quisieron atacar a Eliseo para que el rey de Israel no se enterara de sus avances. Imagínate Eliseo paradito en un montecito y todo un ejército delante de él, con espadas, caballos. Imagínate todo un ejército lleno de gente brava, valiente, dispuesta a arrancarle la cabeza. Era muchos contra cuántos. Muchos contra cuántos. No has entendido la cita. Te voy a explicar. El siervo de Eliseo lo queda mirando a su señor y le dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Tú qué harías, hermano, si sales, por ejemplo, de acá y vienen 30 tipos de este vuelo con una cara como si hubieran jugado Michi en su cacharro? Y te vienen con esa frase: yo estaba en el Origancho, yo no quiero volver. Te amenazan, no es una amenaza pues indirecta. ¿Qué harías tú que mides 1,50 m? Como varias hermanas de mi comunidad. ¿Qué harías en ese momento? ¿Te los mechas o no? Porque peleas en la carne. Mira, yo un día me voy a una zona que es bien complicada en la Independencia, que se conoce como el Triángulo. Bendito sea Dios por la cruz que tengo. Me bajo del carro, cruzo el lugar y me metí una perdida. Y cuando estaba caminando por las calles no había nadie. Cuando llegué a la mitad de cuadra salieron todos. Yo en ese momento los quedé mirando. Que el Señor Jesucristo te bendiga, hermano. Gracias, Padrecito, gracias, Padrecito. ¿Por dónde está la iglesia, hijo? Por acá. Oye, llegué a la puerta de la iglesia. Abran, por el amor de Dios, abran rápido, abran rápido. No te miento, ¿ah? Otro día me pasó. Estoy comiéndome un sanguchito por el centro de Lima. Era tarde, esos sanguchitos pues que cuestan $1.50, hasta que me moría de hambre. Y en eso vienen como 20 pirañitas. Y uno levanta una botella y me hace así: ¿me vas a dar plata o no? Y yo estaba con mi sándwich, estaba cansado y le mostré mi cruz. Brother, yo soy de Cristo. Choche, yo también he estado en el hogar de Cristo, ¿ah? Yo también he estado. No sé cómo él habrá entendido eso. Otro día, me voy por un lugar, pero esa es gracia de Dios. Me estoy yendo por un lugar, había, más encima había interno. Y en eso paso y habían 3 personas delante de mí. Oye, salió una manada de patas de mi tamaño, ¡pum!, los levantaron en peso con cuchillo en el suelo. Y yo dije: si retrocedo, se van a ganar, que algo debo tener de valor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que me hagas invisible. Y pasé. Oye, tú te ríes, en verdad te ríes. Increíble la gente. Hermano,
No te miento, pasé entre ellos y ni cuenta se daban. Otro día me voy a la casa de un pata a evangelizar, pues es que a veces ya no voy a casas. Salgo de la casa de mi pata que estaba al frente de un lugar que se conoce como Parque Bajo. Y salgo y una batalla campal, dos barras tan que se me echaban ahí. Y yo tenía que pasar por ahí y era algo estrechito. Y dije, Señor bendito, te pido que me cubras con tu sangre y si por ahí algo me cae, Señor, que rebote. A Dios gracias, no fue necesario, no cayó nada que rebotó. Yo avanzaba, hermano, y la gente, ¡pum!, salía sangre por allá, ¡pum!, pasaba encima, nada, porque en verdad, ahí es lo que dice Eliseo. Eliseo queda viendo ese ejército y su siervo, Señor, mira esta gente, ¿le da miedo o no? ¿Tú ves esas cosas y te dan miedo o no? Acuérdate el tema anterior, si tú no vences tu miedo, hermano, no puedes hacer guerra espiritual, porque la guerra espiritual se hace todos los días, en todo momento, en todo lugar. Entonces, en ese instante Eliseo, que ve que su siervo, hombre de poca fe, plum, le mete la mano encima. ¿Y qué le dice al Señor? Señor, que vea qué cosa, que son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra nuestra. Primer tema, ¿te acuerdas lo que decía Lucas? Que aquel que no está conmigo está en contra de mí, pero son más los que están contigo que en contra de ti, hermano. Hay legiones de ángeles a favor tuyo. Yo recuerdo un día que estaba pasando un momento terrible, necesitaba liberación, y en ese momento el Señor mandó a 3 ángeles y me sacaron 2 sombras negras que tenía en la espalda. Eran 2 demonios, pero 3 ángeles. Siempre Dios va a ser superior. Siempre la milicia celestial va a estar a tu disposición, aunque tú no lo creas. Aunque tú digas eso de hazme invisible y no lo creas y te ríes de mí. Oye, pero es verdad. Haz la prueba un día. No, mentira, no hagas la prueba. Pero si te toca atravesar el momento, hazlo. Hermano, no te miento, ¿ah? Un día se me venía un perro bravo a atacarme y le dije, en el nombre de Jesús, detente. No era uno perro, eran 2 perros de este tamaño. Yo estaba hablando por teléfono con una hermana en mi comunidad y se me vienen, pues, y yo, en el nombre de Jesús, detente. Y me fui así. Oye, los perros eran grandotes, ¿ah? Se quedaron ahí y no me atacaron. Pero es que ese es el punto, pelear en el espíritu. Tú tienes más dominio en el espíritu que según la carne. Tú tienes más dominio en el espíritu que según la carne. Entonces Eliseo, ¿cómo vence este ejército? Saca su espada y se cree Conan el bárbaro. ¿Qué cosa? ¿Cómo vence Eliseo? Eliseo hace oración, le dice, Señor, manda un rayo que los ciegue, que se queden en este momento ellos ciegos para que no vean. Y un espíritu de confusión comenzó a atacarlos, los llevó hasta donde estaba el rey. Señor, ahora sí que vean. Es decir, ellos ni cuenta se dieron, pero ya habían sido aprisionados por Eliseo. Mira, Eliseo venció sin derramamiento de sangre. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo trató al que había capturado? No fue vengativo. Es que este es un principio para nosotros. A los que nos hacen mal no debemos ser vengativos. No debemos ser vengativos, porque si no, hermano, no pasa nada. ¿Hasta aquí me estoy dejando comprender? Palabra clave para nosotros en esta enseñanza: pelea. Palabra clave, ¿cuál es? Pelea. Al que está a tu izquierda, a tu derecha, dile: pelea según el Espíritu. Pelear, escúchalo bien, ¿eh? Escucha bien qué significa. Pelear significa emplear contra alguien la fuerza. Hablábamos en el tema anterior de la fuerza. Emplear contra alguien la fuerza, armas de cualquier tipo y cualquier tipo de recurso para dañarlo y vencerlo. Eso es lo que tú tienes que hacer contra todos los problemas que tienes. Orar, suplicar, levantar murallas. Mañana vamos a enseñar cómo se levantan murallas. Pero lo que tú tienes que hacer, hermano, sobre todo en donde radica la guerra espiritual, es hacer a Jesús Señor de la situación. La guerra espiritual
implica como gran objetivo hacer a Cristo como cabeza, Señor de todo. ¿Sabes por qué? Si Cristo es cabeza de tu hogar, que está siendo atribulado, cabeza de tu economía, cabeza de tus hijos, tú te vas a alienar con el plan de Dios. Te vas a sincronizar con el Señor, te vas a poner en la dirección del Espíritu Santo para poder escuchar sus directrices. Si tu matrimonio está siendo atacado es porque uno está consagrado al Señor. El hecho de que te hayas casado por religioso no lo significa. El hecho de que tú lo entregues en oración constantemente, eso sí significa. Tu economía, mira todas las otras áreas en las que estás siendo atacada. ¿Por qué? Un ejemplo bien práctico, ¿ah? Si mi problema está en mi mano, ¿el diablo me lo puede quitar o no? Pero si mi problema está en la mano de Jesús, ¿se lo puede quitar? Conmigo sí, con Él no. Entonces, tu vida, todas tus áreas, ¿en la mano de quién está? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué se preocupan entonces, no? Hermanos queridos, si yo hago a Cristo cabeza de todo lo que es mío, ese es el objetivo en realidad de la guerra espiritual, hacer a Cristo cabeza, que se proclame el reino de Dios, que el Señor se glorifique en la vida de las personas. Esto es hacer guerra espiritual, provocar que el reino baje, provocar que el reino baje. Y el reino baja por la oración, por la alabanza. El poder del reino baja de esa manera, por la oración y la alabanza. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Apréndete esta cita de memoria. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice: no cuenta el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. ¿Qué es lo que cuenta, hermano? Solo el espíritu, porque no es con espada, no es con fuerza, no es con ejércitos, no es con poder, sino solo es con el Espíritu Santo. El Señor, hermano, de una manera sencilla quiere ir a ti y a mí instruyéndonos a hacer guerra espiritual de alguna manera sencilla. Por ejemplo, Romanos 12, 21. El mal se vence a fuerza ¿de qué? Si de pronto, escúchame bien, el esposo o la esposa te lanza una palabra que te hiere, ¿qué debes hacer tú? Meterle un combo. Un combo y después oras. Oras y primero el combo. ¿Cómo es? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hermano, quédate callado. El mal se vence a fuerza de bien. Si tu hijo bla, 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 y tú, yo soy tu madre. El gran imperativo de las mamás, ¿no? Yo soy tu madre. Y todavía con el dedo, tu madre. En ese momento te quedas madre callada. No por darle la razón, sino para esperar el momento propicio para hablarles de Dios. Muchas veces cuando yo he tenido, por ejemplo, un día mi hermano discutió con mi mamá. Yo llegué a mi casa y estaban poco más que se mordían entre los dos. Yo agarré, me quedé callado y mi mamá me dijo: ¿y tú qué opinas? Dile algo a tu hermano. Yo me acerqué y le puse la mano en la cabeza. Te alabo y te bendigo, Padre, por la vida de mi hermano, y te alabo y te bendigo, Señor, por la vida de mi madre. Bendito sea tu nombre, porque aquí estás morando tu Santo Espíritu. Señor, gloria a tu nombre, alabado seas. Y se pidió perdón a los 2 minutos. Sí, mamá, es que mi hermano tiene la culpa. O no, mamá, tú tienes la culpa. Hermano, quien haya o no, uno tiene que llevar el poder del Espíritu Santo. En ese momento orar, clamar. Recuerdo una hermana de mi comunidad, una hermana que está venciendo sus miedos. Un día, pues, la hermana es bien nerviosa en verdad. Y estaba en el taxi y justo la asaltan y estaba hablando por teléfono. ¡Ah! Comenzó a gritar, a desesperarse. Y la persona que estaba detrás, estaba en la línea telefónica, comenzó a orar por ella. Y esta hermana de mi comunidad en ese momento, ¡fum!, el espíritu la arrebató, pues. Me dijo: ¿de qué lloras? ¿Qué te quejas? ¿Qué te pasa?
Y el ratero, a ver, señor, estaba con un desarmador, quería clavárselo, y ella agarró y le puso la mano en el hombro. Señor, yo te bendigo por este hombre, te alabo y te bendigo, Señor, gloria a tu santo nombre, bendito sea Jesús, aleluya. El tipo la dejó bajar y ella salió. Otro día, eso ya me pasó a mí, salgo del hospital María Auxiliadora de haber tenido un servicio, me subo al taxi, oye, y en el taxi, el taxista me habla de tontería y media, ¿ya? Que yo no le prestaba atención. Pero en una de esas se me hizo así la cabeza y el cuerpo se me comenzó a chorrar. Este me ha echado algo. Yo abrí la ventana y estaba que así que me agarraba y el pata me miraba por el espejo y estaba. Lo toqué. Hermano, tú eres un hijo de Dios y el Señor te ama. El pata, sí, hermano, yo sé que estoy haciendo mal, soy una basura. Paró el carro, Oye, 1 hora hablándole de Jesús. Y yo, ¿qué habrá pasado? Pero es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. En el espíritu pelear. Nosotros tenemos que ser constantes en la oración y, como dice San Pablo, en la súplica. Amén. Hoy día yo te voy a pedir pelear en el espíritu. Para pelear en el espíritu hay que tener mucha imaginación. De pronto llega un día tú a tu casa, te sientas frente a ese problema que estás viviendo, te pones a orar. Después que has hecho una oración profunda al Señor primero, después de que has hecho esa oración profunda, en ese instante te imaginas al Señor tocando a las personas que necesitan ser tocadas, o te imaginas al Señor trayendo en sus manos las cosas que tú necesitas. Y si de pronto tú vas a sentir que tu oración se va a encender o que se va a apagar, cuando se enciende tu oración es por ahí que el Señor quiere que le metas más fuerza. Esto se experimenta solo cuando lo practicas.